Les pido por favor que compartan la transmisión. Bueno, como les decía, son las 11:30 en punto. Como les decía, ahora vamos a avanzar el Corynebacterium diphtheria. ¿Han visto todos el video? Sí, acá. Entonces, ¿ya más o menos saben de qué se trata? ¿Tienen idea de qué se trata? Bueno, la difteria es una enfermedad que está controlada actualmente. Está producida por un bacilo gram positivo, o sea, para que nos ubiquemos, ¿ya? En esta tablita. La anterior clase habíamos visto el género Staphylococcus y la otra clase habíamos visto el género Streptococcus. Son los dos géneros más importantes de la familia de los cocos gram positivos. Ahora estamos entrando a los bacilos gram positivos. Hasta aquí, cuando terminemos bacilos gram positivos, tenemos que dar el primer parcial, ¿ya? Hoy día estos bacilos gram positivos se dividen en dos grupos, que son los no formadores de esporas y los que forman esporas. Ya saben ustedes qué son los esporos o esporas, ¿ya? Los no formadores de esporas, los que no producen esporas, aquí está el que vamos a avanzar hoy, que es el Corynebacterium diphtheria. ¿Ya? Esta es la especie que vamos a avanzar hoy, Corynebacterium diphtheria, productor de la enfermedad que ustedes han visto que se llama difteria. Y vamos a avanzar también la Listeria monocytogenes. Para la próxima clase vamos a ver el Bacillus anthracis y Bacillus cereus, y para la otra clase vamos a ver el género Clostridium. O sea que de aquí a unos 15 días más o menos estuviéramos dando el primer parcial, ¿ya? Entonces, para que se ubiquen dónde estamos. Entonces, el Corynebacterium diphtheria es una bacteria, ya hemos dicho, es un bacilo gram positivo que produce una enfermedad llamada difteria. ¿Qué es la difteria? Es una infección, bueno, hay difteria cutánea y hay difteria respiratoria. La más importante es la difteria respiratoria. Voy a cerrar la sala, ¿ya? Bueno, ya está cerrada. La más importante es la difteria respiratoria, que es la que más vamos a hablar, porque la difteria cutánea no es muy grave, pero sí la difteria respiratoria. ¿Y qué es la difteria respiratoria? Es una enfermedad donde se forma una pseudomembrana, como estamos viendo aquí en la figura, una pseudomembrana. Esta pseudomembrana está formada por la toxina que produce esta bacteria, que es el Corynebacterium diphtheria. La toxina de esta bacteria destruye, produce necrosis de los tejidos del epitelio respiratorio y como consecuencia de esos tejidos necrosados se va a formar esta pseudomembrana. ¿Qué harían ustedes si tienen una pseudomembrana, una placa que se forma en sus vías respiratorias? ¿Qué signo, síntoma más importante tuvieran ustedes? Obstrucción de las vías respiratorias. Obstrucción de las vías respiratorias. Entonces este paciente va a tener dificultad para respirar y puede morir rápidamente por un paro respiratorio. Ya por eso es que es tan importante esta enfermedad, ¿ya? Y hemos visto esto, que está dentro de los bacilos gram positivos, el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes. Bueno, ¿cómo es morfológicamente esta bacteria? Ya hemos dicho que es un bacilo Gran negativo. para estar informados, obviamente, para poder.
A ver, vamos a poner otro video para los que recién han entrado para que sepan lo que es la difteria. De enfermería o de cualquier otra carrera realizando esta clase para que ustedes puedan saber y conocer los puntos importantes con respecto a esa enfermedad, ¿ok? Vamos a hablar primero acerca de la etiología. Como en toda enfermedad infecciosa, tiene un agente etiológico, un agente infeccioso, o sea, hay un microorganismo que es el que causa esta enfermedad. En este caso hablamos de la bacteria agrupadas en empalizadas, lo que se conoce como letras chinas. Si ustedes observan aquí, la agrupación que tienen estas bacterias, ¿no? Más o menos dan la impresión como si fueran letras chinas, ¿sí? Si se dan cuenta, con algo de imaginación. Bueno, al final va a decir lo mismo que yo. El video que les pasé era más corto y lo podemos volver a poner al final. Bueno, entonces este es un bacilo gram positivo. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Es un bacilo gram positivo, como vemos acá en la figura, que se llama también bacilo de Klebsiella, porque fueron los investigadores que descubrieron a esta bacteria. Ahora, si ustedes se fijan, es un bacilo gram positivo, pero cuando se agrupa, como decía el video, se agrupa en forma de letras. Puede ser en forma de B o en forma de Y, o como bien claro, en forma de letras chinas, ¿no? Es así que se agrupa y es una forma de poder identificarlo a la bacteria en la tinción de Gram. Lo más importante de esta bacteria no es esta la que produce la enfermedad, que es la difteria, sino su exotoxina que produce, ¿ya? Su toxina. No es en forma directa la bacteria, sino su toxina. Y esta toxina tiene dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. ¿Qué hemos dicho que produce esta bacteria? Una pseudomembrana. Y esa pseudomembrana obstruye las vías respiratorias. ¿Cómo se produce esta pseudomembrana? La bacteria ingresa por vía respiratoria. Entonces, a ver, voy a explicar esto. La bacteria ingresa por vía respiratoria. Aquí tenemos dos personas, ¿ya? A uno vamos a llamar el enfermo y al otro el sano. Este enfermo con difteria o con cualquier enfermedad respiratoria y este sano, este es el huésped susceptible, ¿ya? Se llama huésped susceptible. ¿Por qué? Porque está susceptible de adquirir la bacteria. Este es el que tiene la bacteria. Es un bacilo gram positivo que se encuentra en las vías respiratorias llamada Corynebacterium diphtheria. Entonces, esta persona al hablar, al toser, al cantar, va a eliminar gotitas de saliva que pueden llegar al huésped susceptible. ¿Y por dónde ingresan? Por la vía respiratoria o vía aérea y se va a su aparato respiratorio produciendo igualmente la obstrucción
obstrucción de vías respiratorias a través de la pseudomembrana. Quiero que les quede claro, ¿dónde está la fuente de infección? En cualquier enfermedad es lo mismo. ¿Dónde está la fuente de infección? O sea, ¿dónde está la bacteria en su inicio? ¿De dónde se propaga la bacteria? En el enfermo, ¿no es cierto? Pero ¿qué parte del enfermo? Aquí, en este caso, son las secreciones respiratorias del paciente enfermo. Esa es la fuente de infección. En el caso de la gonorrea, por ejemplo, es una ITS, infección de transmisión sexual. ¿Dónde estará la fuente de infección? En las secreciones genitales del paciente enfermo. En el caso de la hepatitis B, ¿dónde estará la fuente de infección? En la sangre del paciente enfermo. En el caso de la Salmonella typhi, de la fiebre tifoidea, ¿dónde está la fuente de infección? En las heces del paciente enfermo. O sea, no me digan ustedes en el paciente enfermo cuando yo les pregunte alguna fuente de infección de alguna bacteria. No me digan en el paciente enfermo. Ese paciente enfermo tiene alguna parte de su organismo, alguna secreción que es a través de la cual se transmite al huésped susceptible. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, ya saben, cuando les pregunte fuente de infección, está en el enfermo, pero está o bien en su secreción respiratoria, o en su secreción genital, o en su sangre, o en la secreción purulenta de la herida, bueno, ¿no? Depende de la enfermedad. Y si yo les pregunto dónde está la vía de infección o vía de transmisión o es la puerta de entrada, pero al huésped susceptible. Ahí está la vía de infección. Puede ser la vía genital, puede ser la vía cutánea, puede ser la vía respiratoria, puede ser la vía congénita de la madre enferma a su bebé. Puede ser a través de una picadura, es decir, a través de un vector. Esa es la vía de infección. Siempre la vía de infección es la puerta de entrada al huésped susceptible. En este caso de la difteria. ¿Cuál es la vía de infección? Respiratoria. La respiratoria a través de la vía respiratoria o vía aérea del huésped susceptible. ¿Me he dejado entender, chicos? ¿Se entiende la diferencia entre fuente de infección y vía de infección o vía de transmisión? Sí, doctora, se le entiende. Sí, doctora. Vuelvo a repetir, la fuente de infección está en el enfermo, pero en algo del paciente enfermo, ¿ya? En su secreción respiratoria, en su secreción purulenta, de acuerdo a la enfermedad. Y la vía de infección siempre está en el huésped susceptible, ¿ya? Bueno, seguimos para que me entiendan. Entonces, en el caso del Corynebacterium diphtheria, la enfermedad se produce porque el huésped susceptible está con difteria, y a través de sus secreciones respiratorias elimina las gotitas de saliva y son aspiradas por el huésped susceptible. Entonces, esa bacteria ingresa al aparato respiratorio del huésped susceptible y empieza a multiplicarse y producir su toxina. ¿Qué hace la toxina? Trabaja a través de sus dos fragmentos. El fragmento A es el enzimáticamente activo y es el que penetra al interior de una célula respiratoria para producir el fin, que es producir necrosis. ¿Y por qué se produce la necrosis? Porque inhiben la síntesis proteica de esas células. Y al inhibir la síntesis proteica, entonces esa célula se muere, ¿ya? Y el fragmento de la toxina es esencial para que este fragmento A ingrese a la célula respiratoria.
Si no hubiera el fragmento B, no puede ingresar el fragmento A a la célula respiratoria y por lo tanto no puede producir su acción de necrosis a través de la inhibición de la síntesis proteica. ¿Me he dejado entender, chicos? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿será que me puede repetir? Se me fue el internet un ratito. Hijito, no podemos perder el tiempo así por fallas del internet. Yo pensé que algo no habían entendido, pero no por esas cosas. Lo voy a repetir, ¿ya? Pero a mí me gusta que me pregunten qué es lo que no entienden. No, a ver, repita todo. No, pues así, chicos, quiere decir que ustedes no han atendido o no han entendido todo, ¿no? Entonces, el Corynebacterium diphtheria produce necrosis de las células respiratorias. ¿A través de qué? De la toxina. Pero esa toxina tiene dos fragmentos, fragmento A y fragmento B. El A es el que produce la inhibición de la síntesis proteica, pero el fragmento B es el que hace que penetre el fragmento A dentro de la célula. ¿Ya? Bueno, entonces, esa acción patógena del Corynebacterium diphtheria en producir la difteria no solamente se debe a la toxina. La toxina es la más importante, pero también tiene otros factores que son el antígeno K, el cofactor, enzimas como la hialuronidasa, la DNasa, que contribuyen a que la bacteria penetre dentro de las células respiratorias y que pueda liberar su toxina, que es la responsable de la necrosis, y de esas células necrosadas se forma la pseudomembrana. Es así que tenemos dos tipos de difteria. La difteria respiratoria, que es la que acabo de mencionar, que es la que se forma la pseudomembrana. Esta pseudomembrana es de las células necrosadas, ¿ya? Y la otra que no es muy común y tampoco es muy importante es la difteria cutánea, que aparece en estas lesiones en la piel, que también es debido a la toxina de esta bacteria en una herida que puede ser causa de una quemadura o de una picadura de un insecto. Generalmente aparece en las regiones tropicales, donde es infectado por el Corynebacterium diphtheria, produce su toxina acá e impide la cicatrización de la herida. ¿Ya? Esa es la difteria cutánea. Vamos a referirnos, como les decía, más ampliamente a la difteria respiratoria, que es una enfermedad infecciosa epidémica. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan el número de casos en una población determinada en un momento determinado. Por ejemplo, a través de su exotoxina producida por este bacilo gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheria, llamado también bacilo de Klebsiella en honor a sus descubridores, ¿no? Bueno, se caracteriza, como les decía, por la aparición de falsas membranas, pseudomembranas, pseudo es falso, ¿no? Firmemente adheridas al epitelio respiratorio, lo cual impide la respiración, ¿ya? Esa es la difteria. Pero esta no es una enfermedad localizada solamente a nivel del árbol respiratorio. Desde aquí la bacteria sigue produciendo sus toxinas y se va hacia otros órganos, ¿ya? Se va hacia otros órganos, que puede ser el sistema nervioso, puede ser el corazón, puede ser el riñón, produciendo también necrosis, y al final el paciente en una semana puede fallecer si no se realiza el tratamiento a tiempo por falla cardiorrespiratoria. Bueno, ¿cómo se produce la enfermedad? Tenemos el Corynebacterium diphtheria, que ingresa por las vías respiratorias del huésped susceptible, donde invade, se multiplica en el epitelio respiratorio superior, empieza a producir su toxina, sus dos fracciones que inhiben la síntesis proteica. De esa inhibición de síntesis proteica surge la necrosis de las células,
y de ese tejido necrosado se forma una pseudomembrana que recubre las amígdalas al principio, pero después se puede extender a nasofaringe, laringe y tráquea, produciendo obstrucción respiratoria. Esta sería una enfermedad localizada en epitelio respiratorio superior, pero no se queda ahí. Esta bacteria continúa reproduciéndose, continúa produciendo su toxina y se libera hacia otros órganos, como les dije, el riñón, los músculos, los nervios y el miocardio, a través de la sangre y la linfa, produciendo en todos esos órganos necrosis, degeneración y hemorragias y la muerte del paciente por paro cardiorrespiratorio. Vuelvo a repetir de otra forma. Al inicio es una infección respiratoria por la formación de la pseudomembrana, pero después se vuelve una infección generalizada porque la bacteria libera sus toxinas que llegan al corazón, a los riñones, al sistema nervioso, produciendo un paro cardiorrespiratorio. O sea, que al final esta es una infección localizada a nivel del aparato respiratorio y después se vuelve una infección generalizada. Por eso es que tiene alto grado de letalidad. ¿Hasta ahí me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Su periodo de incubación es de 2 a 5 días. Es decir, el periodo que transcurre desde que yo respiro aire contaminado con esos bacilos hasta que llega al epitelio respiratorio es de 2 a 5 días. Y para la difteria cutánea es mayor, 7 días, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas? La clínica, en otras palabras. Hay algunos que son no específicos. ¿Qué quiere decir no específicos? Que también aparecen en otras enfermedades, que son fiebre leve, escalofríos, ¿no? En el 50 al 85% de los casos, malestar, dificultad respiratoria, odinofagia, voz ronca, disfagia, tos, náuseas, vómitos, o sea, los mismos signos no específicos de cualquier infección respiratoria, ¿no? No específicos, porque puede presentarse estos signos también en una gripe, en un resfrío, en una faringitis. Los signos y síntomas específicos al inicio de la infección van a ser estos signos no específicos, donde no vamos a pensar de que sea una difteria. Los primeros días, la madre llevará a su niño con estos signos y el médico puede pensar, es una faringitis, puede ser estreptocócico viral, pero no mejora con el tratamiento dado, vuelve después de unos 3 o 4 días, ya con signos y síntomas específicos. Ya le hace abrir la boca y observa la pseudomembrana con presentación de nasofaringitis, laringitis y dificultad respiratoria. Entonces, aquí observamos una pseudomembrana del tejido necrosado que produce la exotoxina del Corynebacterium diphtheria. Al inicio, en el primer periodo, hay que diferenciar con faringitis viral, que es una faringe eritematosa, edematosa, con mononucleosis infecciosa producida por otro virus, que es el virus del Epstein-Barr, que produce la enfermedad del beso, o por faringitis por estreptococos, que tiene puntos blancos de pus. Pero aquí lo que se forma es una pseudomembrana. Por lo tanto, lo más característico es la pseudomembrana. Al observar ya ustedes como médicos la pseudomembrana, no hay vuelta que dar, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Ustedes saben que existen 3 pilares fundamentales para dar el diagnóstico de una enfermedad. ¿Quién me puede decir cuáles son? El clínico, epidemiológico y el laboratorio. Muy bien. El clínico, que es los signos y síntomas. Al principio, por los signos y síntomas, yo puedo decir es una faringitis vírica o estreptocócica o es una mononucleosis, yo no puedo estar seguro al principio, ¿ya? Pero después de unos 3 días, cuando aparece ya la pseudomembrana, la clínica es soberana.
aquí digo es una difteria, y el paciente tiene odinofagia, disfagia, disnea, es una difteria. Entonces la clínica ahí juega un 90%. ¿Ya? La epidemiología, segundo pilar. ¿Qué tengo que preguntarle en anamnesis al paciente? ¿Hay alguien en su casa que tenga los mismos síntomas para ver si la infección no es de origen respiratorio a través de las gotitas de saliva? La edad, los niños, es más frecuente. Tercera pregunta que tengo que hacerle, ¿ha sido vacunado con la vacuna pentavalente? La pentavalente es la vacuna que cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por Haemophilus y hepatitis B. Entonces, si la madre me dice, no lo he vacunado o solo le he puesto una dosis, entonces ese niño está propenso a tener una difteria. Entonces, ya cuando vaya al principio un niño así con faringitis, ustedes deben decirle, ¿y está vacunado para la difteria? ¿No? ¿Está vacunado con la pentavalente? ¿No? Entonces, esos son datos epidemiológicos, la edad, cuántas personas viven en la misma casa, si hay alguno que está con la misma sintomatología, duermen en el mismo cuarto, ¿no? Porque el hacinamiento facilita estas infecciones respiratorias, en invierno es más frecuente. Esos son datos epidemiológicos. Segundo pilar fundamental que yo tengo que saber como médico para preguntar al paciente en la anamnesis y que me den luces para que yo tenga un diagnóstico. Y tercero, los datos, o que es los métodos auxiliares de diagnóstico. Vuelvo a repetir, no solamente es el laboratorio los métodos auxiliares de diagnóstico. También están las radiografías, las ecografías, las tomografías, ¿no? Pero en este caso de las bacterias es el laboratorio bacteriológico. Entonces, para estar seguro, ya estoy un 90% seguro si veo esa pseudomembrana, pero con fines epidemiológicos para decir, así como ha dicho el ministro ayer, hay la cepa AB2 que está circulando del COVID, SARS-CoV-2, hay la cepa AB2 del serotipo Omicron que está circulando en Bolivia. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio de esa cepa, un estudio de secuencia genética del ADN del virus, lo han hecho un estudio en La Paz y han visto que es la cepa AB2, ¿no? O BA2. Entonces, lo mismo sucede aquí. Para que el ministro diga es un caso de difteria, tiene que pedir un análisis de laboratorio, porque solamente así yo digo es difteria y con fines de que el paciente no se muera hago el tratamiento para difteria. Pero yo, para estar seguro y dar un diagnóstico seguro y informar estamos ante una epidemia de difteria, yo tengo que aislar a esa bacteria. Tengo que pedir un cultivo de esta pseudomembrana para que en el laboratorio hagan su examen directo, su tinción de Gram, su cultivo, su identificación y su antibiograma. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Les estoy dando con ejemplos, con todo, para que me entiendan, bien aplicadito. ¿Ya? Entonces, pero esta pseudomembrana no puede retirarla el bioquímico. ¿Por qué? Porque está bien pegada a la faringe y puede sangrar. Entonces, ustedes, médicos, tienen que separar con una espátula y sacar como un pedacito de esta pseudomembrana, se puede decir como una biopsia, para enviarla al laboratorio, ¿ya? Bueno, y pedir el análisis bacteriológico de esa secreción de la pseudomembrana, Bueno, ¿y qué hago yo para el tratamiento de ese paciente que ya veo que está con una pseudomembrana y se puede morir? ¿Por qué? Porque se puede morir por un paro cardiorrespiratorio. Lo primero que tengo que hacer, a ver, vamos a ver aquí está. Lo primero
que tengo que hacer es medidas generales, ¿ya? Medidas generales. Ese paciente probablemente llegue a una terapia intensiva o a una emergencia, primero a una emergencia, con signos generalizados, ya de una infección generalizada, con obstrucción respiratoria, ya esa bacteria llegó al corazón, produjo miocarditis, y entonces hay que evitar que el paciente le venga un paro cardiorrespiratorio. Hay que someterlo a oxígeno o a un respirador mecánico. Esas son las medidas generales. Evitar que el paciente se muera, ¿ya? Segundo lugar, tengo que hacer una seroterapia. ¿Y en base a qué es la seroterapia? A una antitoxina. ¿Qué será una antitoxina? Si hemos dicho que la toxina es la que produce el cuadro de la pseudomembrana por la necrosis, ¿qué hará la antitoxina? ¿Inhibir la toxina? Neutralizar la toxina, neutralizar, o sea, hacer el efecto contrario a la toxina. Entonces, esta antitoxina son anticuerpos que se han preparado frente a las partes de la toxina. Hemos dicho que la toxina tiene dos partes, fragmento A y fragmento B. ¿Qué hace esos anticuerpos? Inhiben la actividad enzimática de la toxina, o sea, inhiben al fragmento A, evita que este fragmento A produzca la inhibición de la síntesis proteica y la necrosis celular. ¿Y qué hace estos anticuerpos frente al fragmento B? Impide que este fragmento A ingrese a las células. En resumen, ¿qué hace la antitoxina? La antitoxina es la que neutraliza a la toxina. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de la clínica de la difteria respiratoria. Hemos dicho que el paciente, después de un periodo de incubación de 2 a 6 días, va a tener faringitis, fiebre, postración, puede llegar a ser una infección generalizada con miocarditis o también con parálisis por la afección al sistema nervioso. Entonces, la localización de la nariz puede irse a las amígdalas, bajar a la faringe, laringe y a los bronquios, producirse la obstrucción respiratoria. Pero la difteria cutánea también ya hemos dicho que aparece una pseudomembrana sobre una herida, generalmente heridas de quemaduras o de picadura de algún insecto que impide su cicatrización, ¿ya? Es la difteria cutánea y la difteria respiratoria. Ahí está el tratamiento. Hemos dicho medidas generales, la antitoxina para neutralizar a la toxina. A ver, ¿qué harían ustedes ya cuando tienen un paciente que llega a su emergencia con dificultad respiratoria y que ya quiere irse para el otro lado? ¿Qué harían? Primero sería mantener la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? De Muy ahí bien, mantener la permeabilidad de las vías aéreas y conseguir la antitoxina. ¿Para qué la antitoxina? Si es que el paciente ya está así, es porque tiene la pseudomembrana, que es la necrosis. La antitoxina es para neutralizar la toxina circulante, que ya está circulando, para que no siga produciendo daño. Pero al mismo tiempo, pero en tercer lugar, recién está el antibiótico. Porque ¿quién es el que está produciendo la lesión? La toxina. La toxina de la bacteria. ¿Y el antibiótico va a actuar sobre la toxina que ya está circulando? No. Va a actuar sobre Va a la actuar bacteria. sobre la bacteria. Va a actuar sobre la bacteria. Pero para destruir a las bacterias que ya no sigan produciendo toxina. Pero antes ya hay toxina que ya está circulando y hay que neutralizar con la antitoxina. ¿Ya? ¿Qué antibiótico? Penicilina, eritromicina. ¿Me he dejado entender, chicos, hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, el diagnóstico de laboratorio, ya saben que ustedes tienen que sacar una muestra de esa pseudomembrana y en el laboratorio van a hacer un examen directo
una tinción de Gram, donde se van a ver los bacilos Gram positivos, las pruebas, el cultivo, donde va a crecer la bacteria en agar sangre telurito, y van a hacer las pruebas de identificación. Una de esas es la prueba de catalasa y el antibiograma, y les van a hacer el diagnóstico correspondiente, el informe correspondiente. Bueno, volvemos a repetir la epidemiología. La fuente de infección son las gotitas de saliva, la vía de transmisión es la aérea, y el huésped susceptible generalmente son pacientes que no han recibido la vacuna. Por lo tanto, la principal profilaxis, todo el mundo sabe qué es profilaxis, ¿no? Prevención. Prevención, doctora. Prevención. Profilaxis es prevención. Entonces, que no confundan, chicos, esto es fundamental, no confundan tratamiento con profilaxis. ¿Cuál será la diferencia, chicos? La profilaxis es a personas sanas para evitar la enfermedad. Muy bien. Se hace profilaxis en personas sanas. No se hace en personas enfermas. El tratamiento se hace en personas enfermas. Así como del COVID. Nos vacunamos los que estamos sanos. Si está enfermo, no puede vacunarse, ¿no? Y se hace tratamiento a las personas que están con la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para evitar la enfermedad? Vuelvo a repetir, es la vacuna pentavalente. Penta quiere decir 5. Cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche o tosferina, también se llama la coqueluche, hepatitis B, meningitis, pero la meningitis producida por esta bacteria, Haemophilus influenza serotipo B, que vamos a avanzar más adelante. Esta vacuna está cubierta por el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es el que encargado de la vacunación en forma gratuita a toda la población boliviana, ¿ya? Se aplica esta vacuna pentavalente a los niños, a los recién nacidos, a su segundo mes, la primera dosis, al cuarto mes, la segunda dosis, y al sexto mes, la tercera dosis, y una dosis de refuerzo al año y medio, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, si aparece un caso de difteria en un paciente de 12 años o en una persona adulta? No le van a poner pues la pentavalente. Hay otra vacuna, no a la persona, ¿no? Ya a la persona hay que hacer tratamiento contra la difteria con antitoxina. Pero ¿qué se va a hacer en la población cercana a esa persona enferma? ¿Se va a poner la pentavalente a los mayores? No. No. La vacuna antitetánica creo que es, doctora. No, la antitetánica La es solo DT. para el tétanos, hijita. La DT, muy bien. La DT es una vacuna que protege contra estas dos enfermedades, DT, difteria y tétanos. ¿Ya? Difteria y tétanos. La DT es la que se pone a las personas mayores. Bueno, aquí tenemos profilaxis, desinfección en el caso de las difteria cutánea, el toxoide diftérico, que es la antitoxina, aislar a las personas, evitar contacto directo, y la antitoxina, ¿no? Bueno, eso sería difteria. ¿Hay alguna pregunta de difteria o de Corynebacterium difteria antes de pasar a la segunda bacteria? Ninguna, creo. ¿Está claro? ¿O no se ha entendido nada? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda bacteria de esta clase, que es la Listeria monocytogenes. Esta bacteria no tiene absolutamente nada que ver con la otra bacteria, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ay, se me fue. Si ustedes se dan cuenta en su tablita esta,
en esta de acá, aquí está, hemos avanzado el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocitógenes que vamos a avanzar ahora es otra bacteria de otro género, de otra especie, ¿ya? Entonces, ¿por qué se la estudia en el mismo tema? Porque son dos temas cortos y además que tienen algo en común, la morfología de la bacteria. Es también un bacilo gram positivo. Es un bacilo gram positivo que se agrupa en forma de Y, de L y de letras chinas, pero nada tiene más que ver, ¿ya? Esta bacteria produce una enfermedad llamada listeriosis. ¿Y qué es la listeriosis? Es una antropozoonosis. ¿Qué quiere decir antropo? Es hombre, zoonosis, animal. Es una enfermedad de transmisión desde los animales. Este bacilo gram positivo infecta a los animales, sobre todo a los mamíferos, a las aves y también a los peces, y se transmite al hombre, ¿ya? ¿Cómo es este bacilo? Ya les dije, la bacteria se llama Listeria monocitógenes en honor a Lister, que es el primer investigador que habla sobre la asepsia, ¿no? Y monocitógenes porque es una bacteria que estimula a producir monocitos, ¿ya? Entonces, que es una célula sanguínea. Es un bacilo gram positivo en forma de letras, como ya dijimos anteriormente. Aquí está, recibe el nombre por Joseph Lister y de su capacidad de que extractos de su membrana son capaces de estimular la producción de monocitos, que son células sanguíneas. Ya de ahí viene monocitógenes. Se encuentra diseminada ampliamente en el ambiente, o sea que es una bacteria saprófita. Puede estar libre en la tierra, en el agua, en los alimentos y también en las deposiciones humanas y de los animales. Por eso es que se encuentra en la tierra. Ya es una bacteria saprófita. Donde también se encuentra, puede encontrarse en las hortalizas, en los cereales, en las legumbres, que se contaminan con tierra y materia fecal de los animales. ¿Por qué las hortalizas? Ustedes me dirán. Porque es una antropozoonosis, nos viene de los animales, pero estos animales enfermos puede que eliminen las heces en la tierra o en los ríos, y entonces esos ríos corren y riegan a las huertas donde hay hortalizas, legumbres, y si no comemos desinfectando esas hortalizas, podemos comer listerias. O también esos animales que están con listeriosis, los comemos o sus productos, por ejemplo, una vaca y su leche, su huevo, que es su queso, yogur, que son productos, las gallinas, los huevos, su carne, bueno, está en los alimentos, ¿no? Esa es la fuente de infección de la listeria. Esto es cuando son adultos que no sean la única fuente de infección de humano a humano es la mujer embarazada con listeriosis a su bebé, ¿ya? A eso se llama listeriosis neonatal, ¿ya? Esta mujer tiene listeriosis y a través de esta mujer no va a tener ninguna signo-sintomatología, no tiene clínica, pero puede tener listeria en la vagina como colonizante, como microbiota en pequeña cantidad sin producir ninguna infección, o también puede tener a través de su sangre y a través de la placenta contaminar al bebé. Entonces, este bebé puede infectarse con listeriosis y puede darle meningitis neonatal o sepsis neonatal, o bien esta mujer puede tener un aborto, no puede llegar a nacer ese bebé, o un parto prematuro. Es la única transmisión de listeriosis de humano a humano. Lo demás es a partir de, o bien de alimentos, o bien de respirar aire contaminado donde están estos animales enfermos, o a través de una herida
que ingresa en los manipuladores de los animales. Pueden ser los carniceros, pueden ser los ganaderos, los que trabajan con animales enfermos, ¿no? Bueno, es un patógeno intracelular que puede crecer tras la ingesta de alimentos contaminados y sobrevive al pH ácido del estómago, ¿no? También puede producirse por contacto con la piel y mucosas, tras colonización vaginal o por vía transplacentaria. ¿Se acuerdan de otra bacteria que hemos estudiado en la anterior clase que también producía meningitis neonatal al pasar el niño por el canal del parto de una madre que tenía la bacteria en la vagina? Sí, el Streptococcus agalactidae. Muy bien, Streptococcus agalactiae. Pero en el caso del Streptococcus agalactiae es un coco gran positivo y la transmisión solamente es al pasar por el canal del parto. En cambio acá, la listeria se contamina al bebé por dos mecanismos. Uno, igualito que el Streptococcus agalactiae al pasar por el canal del parto. Y dos, por vía transplacentaria, eso es vía sanguínea. De la madre, su sangre de la madre pasa al bebé. Por eso es más grave, ¿ya? Entonces, esa es la forma de transmisión al bebé. Aquí está más claro esto. La madre, a través de su sangre, infecta la placenta, de la placenta al feto, y ese puede nacer con sepsis o meningitis neonatal. O si no, al pasar por el canal del parto, igual que el Streptococcus agalactiae. ¿Está claro, chicos? Sí. Es la única transmisión de humano a humano. Los adultos se transmiten a través de los animales. Tres vías. Uno, por contacto con secreciones infectadas. Por ejemplo, es una enfermedad profesional. Yo soy un ganadero y estoy con los animales. O soy un carnicero y manejo sus carnes. Tengo una microherida y el animal que estoy manejando está enfermo. Ingresa la listeria y esa es la puerta de entrada. Contacto a través de una herida. Segundo, ingestión, la más común. Al comer alimentos de animales con listeria. Tercera vía, respiratoria o aérea. Yo también soy veterinario o soy en los establos, respiro aire contaminado con listeria, ¿ya? O tierra contaminada con listeria, entonces son tres vías en los adultos. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué pasa con los animales del monte, por ejemplo? Quiero comerme un tatú, digamos, con mi familia, alguien cazó y trajo a la casa un tatú o una urina, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme o es inseguro comer ese tipo de animales? No es inseguro, pero yo no he leído nada de listeria. ¿Es mamífero el tatú? No que yo sepa, pero la orina sí. ¿Es mamífero? No estoy seguro, pero la orina sí es mamífero. Entonces, se dice que puede haber en cualquier animal mamífero. Entonces, tampoco tenemos seguridad de las vacas, ¿no? Tampoco tenemos seguridad de los cerdos. Nos comemos sin saber que tengan listeria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cocer bien los alimentos, ¿no? O sea, si de una orina no sabemos, o sea, si no sabemos de una vaca que supuestamente están bien controlados, ¿no? Peor vamos a saber de una orina. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Asegurarse, profilaxis, ¿no? Cocer bien los alimentos, tomar leche pasteurizada, hervida, no leche cruda. No solamente en el caso de estos animales de la listeriosis, sino también de la brucelosis, que es una enfermedad que viene de los animales. También del síndrome urémico hemolítico, de la Escherichia coli enterohemorrágica. Hay muchas bacterias que pasan a través de los animales que vamos a ir estudiando de a poco. El Mycobacterium bovis
que se encuentra en la leche, ¿no? Entonces, la tuberculosis, ¿no? O sea que existen muchas bacterias que vamos a ir estudiando. Y la forma, pues lo que hay que aprender es la profilaxis, ¿no? Llevar una vida saludable, tomar una leche hervida o pasteurizada, cocer bien los alimentos, manipular bien los alimentos con mucha limpieza, desinfectar las verduras, ¿no? No comer cualquier cosa para evitar estas infecciones, ¿ya? Sí, doctora. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Ya saben ustedes cómo es cuadro clínico. En los adultos, bueno, lo más grave, ya hemos dicho, es en los recién nacidos, en los neonatos, que puede pasar a través del canal del parto o a través de la vía transplacentaria, y a los recién nacidos va a dar meningitis o sepsis, que puede ser precoz o que puede ser tardía. Cuando es precoz, ya hemos dicho, igual que el Streptococcus agalactiae, los primeros 4 días de vida. Este niño nace en estado de muerte aparente, no llora al nacer, rinitis purulenta, o sea, sale una secreción por la nariz, su hígado y su vaso están grandes y puede tener una erupción que después se va a una meningitis y después a una sepsis, 50% de letalidad. Entonces, esto es en los primeros 4 días de vida. Esto también puede ser un Streptococcus agalactiae, ¿no? O también puede ser una sífilis congénita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber qué microorganismos producen estos cuadros. Si nace un niño así, yo no estoy seguro que sea una listeria, ¿no? Que puede ser un Streptococcus agalactiae, o puede ser un treponema pálido, una sífilis congénita, o puede ser un VIH. Tantas cosas que pueden hacer un niño así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo único que me ayuda es el laboratorio. Tengo que saber qué pedir. Y la tardía, que aparece después de la 4ª semana, el niño con meningitis y afección pulmonar. Bueno, esa es la más grave en los neonatos. En la mujer embarazada no tiene síntomas, es asintomática, pero la bacteria está circulando en su sangre. Es por eso que pasa por la vía transplacentaria al bebé, pero puede a la larga tener un aborto. O sea, ese niño puede que no llegue a nacer o tener un parto prematuro, pero ella no va a tener ningún otro signo sintomatología. En los inmunodeprimidos, como los pacientes VIH o cualquier inmunodeprimido, diabéticos, trasplantados, ¿qué va a producir? Meningitis, sepsis, meningitis o meningoencefalitis, ¿ya? Y en los sanos, en cualquier inmunocompetente que ingresa la listeria, que nos comemos estos alimentos con listeria, la infección es asintomática. La mayoría no van a presentar ningún síntoma, pero puede que se manifieste con un leve cuadro de diarrea o pseudogripe. ¿Cuántos habremos pasado por una listeriosis y decíamos es una diarrea o es una gripecita? Y ustedes se van a dar cuenta que cuando avancemos virus, la mayoría de los virus pasan con una gripe y no supimos que tuvimos, ¿no? Entonces, la mayoría de los adultos sanos, hombres y mujeres, son asintomáticos. ¿Está claro, chicos? ¿Chicos? Bueno, aquí repasando la epidemiología, el reservorio va a ser animal. Generalmente se encuentra en los mamíferos, pájaros y peces, sus carnes, sus productos, ¿no? Y la única transmisión interhumana es la vía congénita, de la madre al bebé. En los demás es a través de 3 mecanismos, ¿no? Que es a través de la inhalación, a través de la vía oral, o también puede ser a través de una enfermedad profesional, ¿no es cierto? A través de una herida. Bueno, aquí hay algunas medidas de profilaxis. Almacenar la leche a menos de 4 grados centígrados, o sea, tener control de los procesos en la fabricación o en la conservación de los alimentos, ¿no? Si procesamos los alimentos, evitar mezclar los cocinados con los crudos, porque los crudos puede que esté la bacteria.
En los cocinados, generalmente esta bacteria es termolábil y se destruye. El trabajador que tenga síntomas de padecer la enfermedad debe abstenerse de manipular alimentos. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas y durante el tiempo suficiente. Desinfectar y lavar los vegetales, ¿no? El tratamiento de elección es penicilina o ampicilina, o sea que todavía siguen siendo los betalactámicos la primera opción. Y en los casos de meningoencefalitis, el cloramfenicol, que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Bueno, hemos terminado este tema. Vamos a ir a las preguntas. A ver, vamos a empezar ahorita con los alumnos del grupo, hasta que no sean los mismos, los primeros de 3. A ver, me va a decir Aguilera Vaca María. Sí, doctora. Conteste la primera pregunta, por favor. Lea y conteste. ¿Cuál es la especie del género Corynebacterium patógena para el hombre? ¿Sabe? ¿Sería la especie Difteria? Sí. Diga completo, por favor. La Corynebacterium difteria. Corynebacterium difteria. Muy bien. Sí. ¿Ya? Apata Margot. ¿No está? Argota Jennifer. Sí, buenos días, doctora. Conteste la segunda pregunta. ¿Qué morfología presenta esta bacteria? Ya. ¿Se refiere a la listeria, doctora, o a la Corynebacterium? Al Corynebacterium estamos primero. Y las dos presentan la misma morfología, por eso les dije que avanzábamos las dos. Bueno, ¿es un bacilo, tiene forma de bastón o de letras también? No, no, no. Es un bacilo gram positivo. Cuando se agrupa, al igual que los estafilococos, cuando se agrupan, forman racimos, y los estreptococos, cuando se agrupan, forman cadenas, estos bacilos, cuando se agrupan, forman letras de Y, de L, de letras chinas. ¿Ya? ¿Está claro? Ok, doctor. Atila, no asiste, ¿no? Atila César Augusto. Ha debido abandonar ya la materia. Batallanos Joel. Tampoco. Blanco Nayeli. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno. ¿A qué se debe la acción patógena de esta bacteria? Se debe a su toxina. Ya, muy bien. Blas Alejandro. Sí, doctora. Siga. ¿A cuántas fracciones presenta esta toxina y cuál es la acción de cada una de ellas? Bueno, la toxina tiene dos fragmentos, un fragmento A y un fragmento B. El fragmento A sería la que actúa enzimáticamente, responsable de la inhibición de la síntesis proteica. Y el fragmento B sería el responsable para la unión de esta toxina con la célula y el paso del fragmento A al citoplasma. Ya, ¿y cuál sería el responsable de bueno, y como consecuencia de todo esto, ¿qué se produce? Ay, perdón, estaba muteado. Se produce lo que es la difteria respiratoria y difteria cutánea. Pero al producirse la inhibición de la síntesis proteica, ¿qué se forma como resultado? Se forma una pseudomembrana. Muy bien, de la necrosis de todo eso se forma una pseudomembrana. Muy bien. Muy bien. Canaviri Marín tampoco asiste. Castellón John. Sí, doctora. Siga, por favor. ¿Cuál es la principal acción de la toxina? ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, doctora. ¿No puede? ¿No puede leer? Sí, lo leí, no sé si me escuchó la pregunta, la leí, pero Ya, pero la conteste. respuesta.
Conteste, hijito, ¿cuál es la principal acción de la toxina diftérica? ¿Sabe o no? No, doctora. ¿Y qué? Pero si acaba de decirlo su compañero, hijito. ¿No ha estado en clases? Sí estuve, pero no No podía atendió. responder la pregunta. No Pero recuerdo. entonces, ¿para qué entra a clases, hijito, si no va a atender? Acaba de decirlo su compañero, dígale, a ver, nuevamente dígale usted. Dígale. Blas, Alejandro, Sí, doctora. dígale. De que la toxina tiene dos fragmentos, un fragmento A y un fragmento B, que el fragmento A se puede decir que es el responsable en No, sí de la pero ¿cuál necrosis. es la principal acción de la toxina diftérica? Necrosis de la mucosa respiratoria. Necrosis de la mucosa respiratoria, formar la pseudomembrana por necrosis de la mucosa respiratoria, ¿no es cierto? Sí. Castellón tiene que atender. Castro Daniel, Presente, doctor. a ver. ¿Qué cuadros clínicos de difteria conoce? Existen dos tipos que son las difterias respiratorias y difteria cutánea. Difteria respiratoria y difteria cutánea. Muy bien. ¿Usted qué es? ¿Castro, Daniel? Sí, doctor. Primera vez que asiste, ¿no? Asistía, ¿Pasó? doctora, pero no respondía. Bueno, tiene hartas faltas. Castro, Enrique. Presente, doctora. Siga. ¿Cuál es el tratamiento en caso de una difteria respiratoria? El tratamiento sería, primero, medidas generales para ¿En tratar qué la miocarditis. consisten las medidas generales? El tratamiento de las clínicas para evitar los peores casos en un paciente, que no se vaya al otro lado. Por ejemplo, Pero ahí no me tenemos diga pues tampoco eso. Dígame qué medidas generales va a aplicar. tratamiento de miocarditis, evitar paros cardiorrespiratorios y permeabilidad de las vías aéreas. ¿Qué haría? ¿Qué haría? A ver. ¿Qué haría usted si le llega a su emergencia a un paciente así? Llevarlo a emergencia. Ya, a emergencia. ¿Y qué haría en emergencia? ¿Cómo va a llegar ese paciente? Con dificultades respiratorias. Ya, entonces, ¿qué haría para que no tenga esa dificultad respiratoria? Priorizar las vías aéreas. ¿Cómo? No sé ya cómo más sacarle las palabras. ¿Cómo pues? ¿Cómo se facilita ¿Con la la antitoxina, doctora? No. Intubarlo, doctora. Con respiradores mecánicos. Bueno, o dar, o bien hacerle oxigenoterapia, o bien pues ponerlo, depende de la gravedad del cuadro, colocar un respirador mecánico, ¿no? Si está en terapia intensiva ya, ¿no? ¿Cómo me va a decir antitoxina para mejorar la respiración? Chávez Ruth, es que ha dicho una muchacha, Chávez Ruth no asiste. Claro, Jacqueline. Doctora, aquí. Ya, usted a ver, conteste, por favor. ¿Qué otro tratamiento va a aplicar? ¿Qué otro tratamiento, además de los síntomas generales, mejorar la sintomatología general? Una seroterapia y tratamiento con antibióticos. Ya, ¿qué es la seroterapia? Es la aplicación de una antitoxina de los fragmentos A y B de la... ¿Qué acción tiene la antitoxina? La antitoxina va a neutralizar la toxina que está circulante. Ya, ¿y el antibiótico? El antibiótico se puede aplicar penicilina o eritromicina y se eliminan de las vías respiratorias y se evita la aparición de más portadores. Pero, ¿qué va a eliminar? ¿Qué es lo que elimina el antibiótico? Las bacterias Corynebacterium. A la bacteria, pues, mijitas, ya han estudiado tanto antibióticos.
Tantas clases de antibióticos. ¿Cuál es la función del antibiótico? Destruir o inhibir a la bacteria, ¿no? Para que ya no haya más bacteria en vías aéreas superiores que produzcan toxina y que la toxina produzca la necrosis, ¿no? Crespo, Viviana. ¿Está? Presente, doctora. Ya. ¿En qué consisten las medidas generales? Bueno, eso ya se ha dicho. ¿Cuál es la fuente de infección en la difteria? Pueden ser, ¿Secreciones doctora, de saliva? No, le estoy ¿Respiratorio? preguntando a ella, por favor. Perdón, doctora, pensé que lo lanzó al aire la pregunta. Las No, gotitas de a través de las Las vías respiratorias. gotitas de saliva o gotitas de fluge del paciente enfermo, ¿no, Eliseth? Sí, doctora, eso a través de los pacientes enfermos, las gotitas de flu que expulsan los pacientes enfermos a través de las vías respiratorias, doctora. Ya. Cuellar Michael. Cuellar Michael, ¿no está? Delgadillo Lisette. Tampoco. Presente, Díaz, doctora Delgadillo. Ya. Usted diga cuál es la vía de transmisión de la difteria. La vía de transmisión de la difteria sería donde ir al huésped susceptible, que sería su vía respiratoria. La vía respiratoria del huésped susceptible. Sí. Ignacio. Ignacio Díaz. Presente, doctora. Presente. Diga, a ver, por favor. ¿Cuáles son las medidas de la profilaxis en la difteria? En este caso, las medidas de profilaxis sería, por ejemplo, la vacuna pentavalente, la cual previene la difteria, el tétanos, la hepatitis B, meningitis y coqueluche. Coqueluche. Que todas son provocadas por la Haemophilus influenzae tipo B. No, hijito. ¿Todas son provocadas por Haemophilus influenza? No. La vacuna pentavalente para todos, por favor, para que les quede claro. Parece que no he explicado bien yo. La vacuna pentavalente cubre 5 enfermedades. Por favor, sus micrófonos. Difteria, tétanos, coqueluche, meningitis producida por Haemophilus, la meningitis producida por Haemophilus influenza tipo B y la hepatitis B. Sí, perdón, va a disculpar, anoté mal en mis apuntes. Sí, serían para la difteria, tétanos, hepatitis B, meningitis y coqueluche. Ya, Gandarillas Vallejos. ¿Está? No entra. Guzmán el Betsabe. Presente, doctora. A ver, usted me puede decir. Es una enfermedad infecciosa aguda epidémica, no es endémica, doctora. Ya, ¿y qué significa eso? A ver, diferencia entre epidemia y endemia. ¿Sabe? Sería que, de acuerdo al... Si es que hay personas contagiadas, puede diseminarse más rápido en el ambiente en el que vive. No, yo le he preguntado, ¿qué es epidemia? Usted me ha hablado, es una enfermedad epidémica, no endémica. Entonces, no hay que hablar de memoria. Hay que saber qué uno está hablando. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y endemia? ¿Sabe? Endémica es que se da en una sola región, doctora. ¿No me engaño? No. ¿Alguien sabe? Yo, doctora, endémica es propia del lugar, ¿no? A una determinada región, y epidemia sería cuando aumenta el número de casos en una determinada población y en una determinada región, ¿no? Muy bien. Chicos, hay 3 términos que ustedes tienen que saber saliendo de esta clase. Epidemia, ya que su compañera ha hablado de eso, ¿no? Pero para hablar hay que saber. Epidemia
es el aumento del número de casos en un determinado lugar, en una población determinada. Por ejemplo, se dice hay una epidemia de difteria en San Julián. ¿Qué quiere decir? Que antes no había ni un caso y ahora han aparecido 3 o 4. Hay una epidemia, ¿ya? En una población determinada, en un tiempo determinado. Endemia es todo el tiempo hay casos. No hay un aumento del número de casos. Todo el tiempo hay casos. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad endémica. El SIDA es una enfermedad endémica. ¿Qué más es? El COVID se va a volver una enfermedad endémica, que todo el tiempo van a haber casos. Pero hay epidemia cuando aparecen aumento del número de casos, como las que nos va a llegar, dice, de aquí a 2 semanas, ¿no? Va a haber aumento del número de casos porque hay una cepa que no había antes y que la han descubierto, que está circulando. Entonces, la mayoría de la población no está inmunizada contra esa cepa y se va a enfermar, ¿no? Y va a ser susceptible a esa infección. Eso es una endemia. La diferencia entre endemia y epidemia. El Chagas es una enfermedad endémica, pues todo el tiempo hay casos. No puede haber epidemia de Chagas, ¿no? Y pandemia es cuando la enfermedad es tan grande que cruza fronteras, de continente a continente, eso es pandemia. Gran cantidad de casos. ¿Se deja entender, chicos? Sí, doctora. Ya. Bueno, eso, las medidas de profilaxis estábamos, ¿no? Una es la pentavalente y en las personas mayores, Iglesias Fabiana, ¿me va a decir que está, Iglesias? Sí, doctora. En las personas mayores, ¿cómo se va a hacer la profilaxis? Si, por ejemplo, en el segundo año de medicina ha aparecido una persona con difteria, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas de profilaxis, de prevención, para que no todo el mundo se enferme, se van a aplicar? Las medidas de prevención serían la vacuna, las desinfecciones de las heridas. A ver, hijita, ¿qué vacuna vas a aplicar? Vos ya sos médico y te han dicho que en el segundo año de medicina hay un caso de difteria. La vacuna DT, doctora. ¿Cuál vacuna? La vacuna DT. ¿Qué es la DT? Es para difteria y tétano. Ya, cuando uno sabe lo habla ese ratito, difteria y tétanos, es la DT, ¿ya? No se puede aplicar la pentavalente. Maita Pamela, ¿está? Sí, doctora. A ver, la pentavalente, ¿cuándo se aplica? ¿Cómo se administra? Se administra al al segundo, cuarto y sexto mes del niño. Y una dosis de refuerzo al año y medio, ¿no? Sí. Ya. Mendoza Ezequiel. ¿No está? Presente, Mérida doctora. Douglas. ¿Está? Sí. Ya. Conteste, por favor. La ¿En qué difteria consiste es una enfermedad. la pentavalente? La pentavalente. Sí. ¿A qué sirve la vacuna pentavalente? La vacuna pentavalente era para... Era para 5 enfermedades. A ver, un doctora. momentito, déjenlo pensar a él. ¿Estaba usted en clases, Ezequiel? Sí, doctora, estaba en clase. Pero, ¿y por qué no sabe qué es la pentavalente? ¿No estaba atendiendo? Mis apuntes. No, Olvidé no, anotar es que eso. los apuntes no, porque acaban de hablar sus compañeros y yo acabo de volver a decir y a repetir. Chicos, no entren por decir presente, entren por aprender algo. ¿Cómo pues Ezequiel no va a saber para qué es la vacuna pentavalente? No sabe. A ver,
Si recuerdo, creo que era algo para contra la difteria, el tétano, la hepatitis B, la meningitis, el coqueluche, algo así. No, no es algo así. Usted va a ser médico y tiene que hablar con propiedad y con seguridad. ¿Ya? No quiero volver a escuchar que me diga si no me acuerdo, si mal recuerdo, creo que es así. No, usted es un estudiante de medicina que está estudiando algo bien simple y que le obligo a que aprenda. ¿Ya? Usted tiene que salir, no tengo que disculparlo, ¿ya? No tengo que disculparlo, usted tiene que aprender eso hoy día. ¿Para qué sirve la pentavalente? ¿Qué enfermedades cubre? La difteria, tétano, coqueluche, hepatitis B y meningitis. ¿Cualquier meningitis? Es lo que es la... Sí. La meningitis es producida por hartas bacterias que ya hemos visto. Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, para cualquier meningitis es. No, doctora, ¿Qué dicen? para la Haemophilus influenzae tipo B. La meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B. Porque ¿qué es lo que se pone en una vacuna? A ver, ¿qué les inyectan? ¿Qué les inyectan? Un antígeno. ¿Saben ustedes? El antígeno. ¿Y qué es el antígeno? Un virus Es una proteína. ¿Es un virus o es una parte del virus o es su ADN o es su pared celular, pero es algo del virus? En este caso, la pentavalente está hecha con 5, que son 5 microorganismos. Uno, el Clostridium tetani, el Corynebacterium diphtheria, después está el virus de la hepatitis B, después está la Bordetella pertussis para la coqueluche, y está el Haemophilus influenza serotipo B para la meningitis. ¿Ya? No es para cualquier meningitis. Si algún niño lo vacunan con la pentavalente, no está protegido contra todas las meningitis, solamente contra la meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B, porque esa es la más frecuente en los niños. Para prevenir la meningitis estreptocócica por neumococo, por Streptococcus pneumoniae, hay otra vacuna que se coloca solita, pero esa hay que comprarla, ¿ya? Mérida Douglas, ¿está? No está. Ortiz Lady. Tampoco. Sí, doctora. Ya, conteste la pregunta. ¿La difteria es una enfermedad endémica? ¿Qué dice usted? Sí, es una enfermedad endémica, doctora. Paciencia, dijo Cristo, y lo mataron. Chicos, ¿es enfermedad endémica? No, doctora, es una enfermedad. No, doctora. Es epidémica, doctora, perdón. Entonces, usted no ha Hay un aumento entendido de lo que yo he explicado. No ha entendido lo que yo he explicado, ¿no es cierto? La diferencia entre epidemia y endemia. No, sí entendí, doctora, que me concentré. Es un aumento, es una epidémica porque hay un aumento de casos en un lugar determinado. Y endémica ya sería cuando solo hay, bueno, está en el tiempo, pero existen aumento de casos. Digamos. Todo el tiempo hay casos recurrentes. En una epidémica no hay. Sí la entendí, doctora, perdón. Ay, señor. Vamos con, tenemos tiempo todavía, 14 minutos. Paniagua Yesel, ¿está? Presente, doctora. Conteste, por favor. ¿Cuál es la especie del género Listeria patógena para el hombre? ¿Cuál es? Listeria. No, doctora, me olvidé, perdón. Listeria Bueno, monocitogenes. ¿para qué? ¿Para qué entran a clase si no saben ni los títulos de lo que estamos avanzando? Listeria monocitogenes. No se siente, a ver, señorita Yesiel Paniagua, ¿no se siente como si ha perdido una hora de su tiempo en su vida?
que no sabe ni el título de lo que hemos avanzado. Plaza Stevens. Buen día, doctora, estoy presente. ¿Ya qué se llama la bacteria? Se llama la Listeria monocitógenes y normalmente se encuentra en mujeres embarazadas, doctora. A ver, repita 3 veces el nombre. Listeria monocitógenes. Listeria Ya. monocitógenes y Listeria monocitógenes, que es Ya. muy común en embarazadas, doctora. No es común, pero en algunas puede haber y puede producir el cuadro, ¿no? Rengifo Milena. No asiste. Rocha Joana. Tampoco. Rojas Julia. Presente, doctora. ¿Qué cuadro clínico se presenta en el recién nacido y en el adulto y en la embarazada? Primero en el recién nacido, dígame. En el recién nacido los neonatos pueden producirse meningitis neonatal que tiene una mortalidad que puede ser del 20% si esta es contagiada por la vía congénita. Ya, y dígame cuáles son las vías de transmisión. La vía de transmisión puede ser por el canal de parto o también se puede dar por una vía transplacentaria. Ya, en el caso de que sea por el canal del parto, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la fuente de infección? Secreciones vaginales. Muy bien, secreciones vaginales de la madre la vagina, enferma. doctor. ¿Quién ha contestado? ¿Quién ha dicho esto? Carmen Torres. ¿De qué grupo? D3. Muy bien. Y en el caso de que sea la vía de transmisión transplacentaria, ¿cuál será la fuente de infección? La sangre. La sangre. Muy bien. ¿Quién ha dicho la sangre? Alpire. Paniagua. Yo lo dije primero. Bueno. Paniagua, ¿de qué? Ah, ya le pregunté, ¿no? Ya, Román Keiko. Aquí estoy, doctora. ¿Cuál es el reservorio de esta No. bacteria? Primero dígame, ¿qué produce en la embarazada? ¿Qué cuadro clínico? A ver, cuando yo les pregunte, ¿qué cuadro clínico produce en la embarazada? No me digan listeriosis. Ya, listeriosis produce en todos. Pero ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué signos y síntomas? Una bacteremia de la madre puede producir pues, una infección de placenta y feto y a su vez una sepsis. ¿Sepsis en la embarazada? Una meningitis. Ay, En la hijita, mujer embarazada no presenta cuadro clínico. Doctora, en la mujer Aborto. embarazada no presenta prematuro. síntomas ni signos, pero puede llegar a dar en un aborto. Aborto muy y bien. ¿Quién es esa niña? ¿Quién es la Aguilera, niña? ¿De qué grupo? D3. Aguilera. Ya, está bien. En la embarazada chiquita, niña es asintomática, pero en algunos casos puede llegar a producirse un aborto o un parto prematuro. ¿Ya? Esa es la signo sintomática. No produce sepsis en la embarazada, ya es asintomática. Micaela Roque. Presente, doctora. Ya. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Ah, no. En los inmunodeprimidos, ¿qué produce? Nada. Rosales Jorge. Presente, doctora. La bacteria Listeria en los inmunodeprimidos produce fiebre, diarreas, náuseas. Es una enfermedad mortal del 20 a 30% de una enfermedad gastrointestinal grave. No. En los inmunodeprimidos. Es una sepsis, Sepsis, una mortalidad, Meningoencefalitis y sepsis. Eso es lo que produce. Lo que usted me ha dicho son signos y síntomas. Yo le he Es preguntado una cuadro listeriasis clínico. invasiva. ¿Ya? Salce Adán. Salce Adán, ¿no está?
Torres Stephanie. Presente, doctora. Ya, a ver, usted dígame, ¿y qué, si usted se comiera un queso que está hecho de leche con listeria, qué puede producirle a usted? ¿Qué cuadro clínico? No voy a presentar síntomas, soy asintomática, pero puede producirme un cuadro diarreico o pseudogripal. Muy bien, bien. ¿Segarra Nela? Presente, doctora. Conteste la pregunta que falta. El mecanismo de transmisión es a través... No, ¿cuál es el reservorio de la bacteria? ¿Dónde se encuentra la bacteria? Se encuentra en la tierra, es una bacteria saprófita. Ya, se encuentra en la también puede- tierra, pero ¿por dónde llega al hombre? Generalmente, la mayoría, la más... Llega a través de la ingesta de comidas, diré, de la vía oral. Ya, a través de los la ingesta alimentos, no le preguntaba vía de alimentos de la- alimentación. Sí, doctora, de las hortalizas, los legumbres. Cereales, o comer legumbres contaminados. O carnes o sus productos de los animales, ¿no? de los animales. Sí, doctora. A ver, me va a decir Gómez Alejandra, ¿está? Sí, doctora, presente. Ya, usted dígame la última pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Cuáles son las vías de infección de la listeriosis? Bueno, doctora, sería sería los alimentos, heridas que son por ejemplo, de las heridas de los carniceros que trabajan con animales enfermos. Ya, ¿esa qué vía es? ¿Qué vía? ¿Qué vía es esa? A través de una herida. Esa es la fuente de infección, doctora. No complique, no. Ya les he dicho, ¿no es cierto? Que es diferente vía de transmisión con fuente de infección. ¿Les he dicho o no les he dicho? Aquí está claro. Sí, doctora. Yo le he preguntado cuáles son las vías de infección. Le he preguntado esto. ¿Por dónde ingresa, le he preguntado, la bacteria al huésped susceptible? ¿Por dónde? Bueno, sería por la vía de los alimentos, por ejemplo, doctora. No, es que esa no es vía. Dígame las vías. Oral, aérea. Eso, oral, aérea. ¿Por dónde más? Oral, aérea, y no, eso me acuerdo. Lo que usted ha dicho, por una herida, sí. ¿qué se llama la vía? Cutánea. Cutánea, muy bien. ¿Y cuál es la única? A ver, me va a decir Aguirre, de Lady, ¿está? Vía transvaginal. ¿Es usted Aguirre? Perdón, escuché Aguilar. Me va a decir Aguilar Nicole. ¿Está? ¿No está? Sí, doctora, sí estoy. Pero entonces contésteme, pues, ¿cuál es la única vía de contacto de contagio interhumano, de hombre a hombre, de humano a humano? Es mediante la vía aérea. Doctora, yo le puedo responder. Sí, por favor. Sería la vía congénita que de ahí abarcaría la transmisión por el canal del parto y la vía Eso, señorita, placentaria. vía congénita, señorita. Señorita Aguilar, por favor. Es durante el embarazo ¿Cómo va a o el decir vía nacimiento. aérea? Vía aérea, no, hijita. ¿Ya? Es la vía congénita de la madre embarazada con listeriosis a su bebé, a través de dos mecanismos. ¿Cuáles son? Aguilar Heidi, ¿está? ¿No está? Aguilera Jacob. La vía congénita y la vía de transmisión sexual. ¿Qué se llama usted? Aguilar Lady. Aguilar Heidi. Sí. ¿Qué me ha dicho?
La vía congénita y la vía de transmisión sexual. O sea que la madre va a tener una relación sexual con su bebé para que le pase la infección. No, contra la otra persona igual puede contagiarse por secreciones vaginales. A ver, explíqueme, no le estoy entendiendo. ¿Han entendido, chicos, a su compañera? No. Tiene que aprender, yo sé que usted sabe, pero tiene que aprender a expresarse. Ha dicho barbaridades, ¿ya? Yo he preguntado cuáles son las vías de transmisión congénica, o sea, de la madre a su bebé. Y usted me ha dicho sexual. ¿Cómo va a ser sexual, hijita? Sexual es de un hombre a una mujer o de un hombre a un hombre, depende del tipo de relación, pero sexual, ¿ya? La gonorrea, la sífilis, el VIH, esas son infecciones de transmisión sexual. No puede haber relación sexual de una madre a su bebé, ¿ya? ¿Me dejo entender o no? Sí, señorita Heidi, ya, no vuelva a decir eso, ¿ya? ¿Cómo puede pasar una madre a su bebé? Son dos mecanismos. El canal del parto y la vía transplacentaria. Muy bien, el canal del parto, donde la fuente de infección es la sangre, y la vía transplacentaria, perdón, la vía, no, perdón, he dicho al revés yo. El canal del parto, donde la fuente de infección es las secreciones vaginales de la madre con listeria, y la vía transplacentaria, donde la fuente de infección es la sangre, que es el cordón umbilical de la madre a su bebé. ¿Ya, niña? ¿Ha entendido? Ya. Bueno, chicos, a ver, Aguilera Jacob, ¿está? No está. Alanoca, tampoco. Alpire, Daniel. Presente, doctora. Amutari, Dayana. Presente, doctora. Arias, Nirvana. Presente, doctora. Arroyo Machado. Presente, doctora. Avendaño, Andrea. Presente, doctora. Ayala, Fabiola. Presente, doctora. Becerra, Valquiria. Presente, doctora. Bejarano, Milton. Caiguara, Darwin. Presente, doctora. Canaviri, Diana María. Presente, doctora. Canaza, Jorge. Céspedes, Avendaño. Presente, doctora. Chubey, Amli. Delgadillo, Lisset. Delgadillo, Lisset. Delgado, Fiorella. Presente, doctora. Delgado, Sánchez. Presente, doctora. Dos Santos, Valeria. Durán, Marín. Presente, doctora. Durán, Tania. Presente, doctora. Ferrufino, Egues. Presente, doctora. Flores, Alejandra. Presente, doctora. Leati, Iris. Peña. Presente, doctora. Lozada, Jael. Presente, doctora. Martínez, Belén. Presente, doctora. Porcel. Presente, doctora. Icaña, Daniela. Presente, doctora. Quinteros. Presente, doctora. Quispe, William. Presente, doctora. Rengel. Presente, doctora. Rodríguez, Ariel. Presente, doctora. Segundo, Selena. Presente, doctora. Cerrudo, Saday. Presente, doctora. Solís, Fernanda. Presente, doctora. Suárez, Fernando. Presente, doctora. Tapia, Neisa. Presente. Villarruel, Bianca. Presente, doctora. Zambrano, Nicole. Presente, doctora. Zurita, Micaela.
Bueno, se pueden salir los del D2 y D3. Voy a llamar al D1. Estamos, Del D3 no me... estamos sobre la hora, ¿ya? Ámbar Sonia. Presente, doctora. Ansieta Mildred. Presente, doctora. Arteaga Alejandra. Presente, doctora. Ascarruns. Presente, doctora. Valderrama Mogro. Presente, doctora. Burgos Chávez. Presente, doctora. Chaya Deimar. Presente, doctora. Chambi Dayana. Presente, doctora. Chávez Mariel. Presente, doctora. Condori Sandra. Estrada. Presente, doctora. Flores Valderrama. Presente, doctora. Flores Nicole. Presente, doctora. González María Laura. Presente, Guzmán doctora. Eduardo. Guzmán Eduardo. Jiménez Andrés. Presente, doctora. Juaniquina. Presente, doctora. Justiniano Suárez. Presente, doctora. Landívar Anaí. Presente, doctora. Ledesma Rolando. Presente, doctora. López Roviño. Presente, doctora. Loza Milet. Presente, doctora. Maldonado Fabio. Presente, doctora. Mamani Johnny. Presente, doctora. Melgar Sergio. Presente. Montero Josué. No Presente. asiste. Oh, primera clase que asiste. Ordóñez Luis Alberto. Presente, doctora. A usted le he dado entrada a la anterior clase 10 veces, creo. Ortiz Va a disculpar, Valeria. doctora. Ortiz Valeria. Pérez Camila. Presente, doctora. Pinaya Michelle. Pinker Catherine. Presente, doctora. Porcel Lisette. Presente, doctora. Quispe Jenny. Rioja Santiesteban César. Presente, doctora. Presente, doctora. Solís Juliana. Presente, doctora. Solís Sirley. Solís Mari. Presente, doctora Solís Mari. Zuca Gisela. No asiste. Tito Rosalía. Presente, doctora. Usted también primera clase, ¿no? Torres Georgina. Presente, doctora. Turpo Elian. Tampoco asiste. Vaca Jaez. Presente. Valverde Melissa. Presente, doctora. Villa Gómez Kenneth. Bueno, a mí la asistencia me dice el interés que tienen por la asignatura. El que no asiste es que no tiene el más mínimo interés y que no me llore al final del semestre, al final del año, ¿ya? Les digo, con tiempo, ¿ya? Bueno, chicos, hasta luego. Doctora, disculpe, a mí también me llamó, yo estuve atento a la clase, pero no podía responderle. Si quiere puede preguntarme, estuve toda la clase. ¿Qué apellida usted? Cuellar Moscoso, doctora, del A ver, D3. dígame, ¿qué cuadro clínico presenta en el recién nacido la listeria monocitógenes? En el recién nacido, por ejemplo, si es neonatal, sería precoz de los 4 días, podría presentar una rinitis purulenta. No, eso es un signo, un síntoma. Dígame qué cuadro clínico. Estamos hablando del nombre de una enfermedad. No me diga los síntomas, ¿ya? Ya, podría ser una meningitis, una sepsis. Ya, meningitis, ya. Los otros son signos y síntomas que forman parte de un cuadro clínico. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, sería un cuadro clínico precoz o tardío. Usted es moscoso, ¿no es cierto? Sí, doctora. Moscoso. Usted es de la familia moscoso. Ese es el cuadro clínico. Moscoso. Ahora, Michael es un signo. Juan es un signo. Sus hermanos son todos signos y síntomas del cuadro clínico que es moscoso. Ahora, ¿me dejo entender? Sí, doctora. Cuando yo le pido cuadro clínico, usted nunca me diga fiebre.
rinorrea. No me diga eso. Esos son signos y síntomas. Si yo le digo, por ejemplo, deme el cuadro clínico que produce el Mycobacterium tuberculosis, usted dígame tuberculosis pulmonar. No me diga fiebre, tos, no me diga eso. Esos son signos y síntomas. ¿Ahora me entendió? Sí, le entendí, doctora. Ya. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.